Muchas gracias por acompañarnos a esta tercera sesión del ciclo Radar, Ideas Nuevas para un Futuro Común. Un ciclo que como el proyecto en el que se incorpora, ¿no?, que se incluye, que es el Laboratorio Ciudadano Lab Málaga, pues es el producto de una colaboración entre la Fundación General de la Universidad de Málaga y la Térmica, el Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación. Bueno, la Málaga, supongo que lo sabéis por la información en las webs, ¿no? Y también este ciclo pues tiene por objetivo dar a conocer, difundir, apoyar nuevas formas de pensar y también de afrontar prácticamente pues, problemas sociales, problemas como el de la vivienda, al que dedicaremos la próxima sesión de este ciclo, que se celebrará en la Térmica y que va a estar dedicada al acceso a la vivienda y para la que vamos a contar con el sociólogo de la London School of Economics, David Madden, y aparte también con activistas del derecho a la vivienda y expertos locales, nuevas maneras de afrontar la gestión de los residuos, de afrontar también el urbanismo, como ya hicimos en el pasado, o, como es el caso de hoy, nuevas formas de pensar y de practicar el turismo de una forma que sea sostenible en sus diversos sentidos, pero muy particularmente en la dimensión que tiene que ver con la conciliación, con la vitalidad de las ciudades, ¿no? Un turismo que sea amigable para los residentes, ¿no?, al tiempo que para los turistas. En un par de minutitos paso a presentar a nuestros ponentes, a estos expertos en turismo con los que vamos a contar para tratar este tema, aparte de, por supuesto, con todos vosotros. Pero permitidme que antes pues, les dé las gracias a la gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí, y particularmente esta sesión, ¿no? Gracias a la gente que ha regalado su tiempo para ofrecernos su opinión y que le pudiéramos grabar un vídeo acerca del impacto que el turismo está teniendo en la ciudad, valorando esto, y también pues, sus opiniones acerca de cómo este impacto pudiera ser lo más benéfico posible. Me estoy refiriendo al escritor y periodista Guillermo Busutil, a Antonio Guevara, profesor y decano de la Facultad de Turismo, y al también profesor y secretario de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, Carlos Miranda. Agradecerle a ellos pues, que nos regalaran su tiempo y para que hoy su testimonio pueda también estar aquí. Y, por supuesto, pues, reconocer a los equipos que tanto desde la Fundación General de la Universidad de Málaga como también desde la Térmica pues, están impulsando y realizando todo esto. Desde la Fundación General de la Universidad de Málaga, pues a su director, a Diego Vera, al profesor Diego Vera, al también profesor Antonio Lara, que nos acompaña, gracias Antonio, que es el director del área de investigación, a Cristina Sauquillo, que es la coordinadora, digamos, la realizadora de todo esto, y a toda la gente de comunicación, ¿no?, empezando por Ángela Jiménez y después siguiendo pues, por José Fernando Ramírez, Alejandro Pérez y Sergio Martín, pues que hacen que todo esto pues, funcione muy bien y tenga un nivel excelente, ¿no? Y en el caso desde la Térmica, pues también Salomón Castiel, su director, que confió en este proyecto y yo se lo agradezco mucho. Y después pues, Martín Moniche como coordinador del ciclo, Alicia Fernández, coordinadora en provincia, y en el área de comunicación, pues Antonio Rodríguez, ¿no? Gracias a todos estos compañeros, que ya digo, esto parece una película, pero realmente es una película llegar a este punto, ¿no?, en el que todos ya estamos aquí sentados y esto va a funcionar. Y bueno, gracias por supuesto a nuestros invitados, ¿no?, a María García Hernández, que es profesora titular de Geografía Humana en la Universidad Complutense de Madrid, que en los últimos años pues, ha centrado su investigación en los indicadores de capacidad de carga turística, la gestión de flujos de visitantes en destinos, la planificación y la gestión de turismo, y que ha participado en la redacción de planes de turísticos para muchas ciudades, Salamanca, Ávila, de cuyo plan de excelencia turística fue gerente, y también pues, ha realizado planes
de gestión turística para monumentos como la Alhambra o la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Gracias, María. Ella hablará primero y después, pues, para intentar ver pues, si estas ideas que va a traernos María acerca de cómo se está gestionando este problema con éxito en lugares distintos de Málaga, para ver en qué medida estas ideas pues tiene sentido traerlas aquí y replicarlas aquí, pues vamos a contar con Fernando Almeida, que es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga y que ha trabajado pues, profesionalmente en diversas administraciones en el campo turístico, ¿no? Y Melilla, Santiago de Compostela, Jerez, Algeciras, pero también urbanístico, ¿no? Y además son una cosa y la otra, el turismo y el urbanismo. Cuando hablamos de derecho a la ciudad, pues son cuestiones que están estrechamente ligadas, como se sabe. Bueno, bienvenido a los rezagados, siempre un placer. Y bueno, pues habéis tenido la suerte de que habéis perdido la parte más aburrida, que es la parte de la presentación, pero bueno, llegáis justo para la parte buena, que es que María García Hernández, que es nuestra experta que viene de fuera, esta profesora de Geografía Humana en la Universidad Complutense de Madrid, pues es la presentación de ella. Así que, María, pues cuando tú quieras... Sí, a ver si José Fernando, que está... Tú no te preocupes, que nos ponen que nos van a poner la presentación. Y nada, aprovecho para agradecer a los que acaban de llegar su presencia, se vayan acomodando. ¿Es necesario el micro por la grabación? Sí, el micro lo necesitamos por la grabación, sí, más que nada por eso. Estabais despistaditos. Hombre. Vaya por Dios, me habéis dado cuenta, ¿no? Vale. Bueno, quien acaba de hablar es Carlos Miranda, profesor de Bellas Artes y secretario de la Asociación Centro Antiguo, a quien acabo de dar las gracias unos minutos. Gracias, Carlos, por haberte despistado y haberte tomado la molestia de volver aquí. Gracias. Bueno, ¿ya estamos? Sí. Venga, pues sin más... Bueno, pues Hola, María. Muchas gracias por la invitación. Me da un poco de vergüenza, ¿no?, después de las palabras que ha utilizado Sebastián para presentarme, porque yo hay veces que... Es verdad que llevo muchos años trabajando en temas de gestión de flujos turísticos, de capacidad de carga y tal, pero conforme pasa el tiempo casi siempre tengo más preguntas que soluciones, ¿no? Y estos foros en los que, bueno, nos planteamos, vamos a pensar otras nuevas formas, a mí me ponen un poco nerviosa, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar entre todos ver cómo reflexionamos sobre este problema que tenemos sobre la mesa y que hace unos años, hace 2 o 3 años, no teníamos sobre la mesa. Es verdad que había presión turística en determinados puntos, es verdad que había presión turística en la costa, en algunos espacios, en los espacios naturales protegidos, en monumentos, en algunas ciudades, en Venecia siempre se hablaba, pero no era la realidad cotidiana de muchas de nuestras ciudades como es ahora. Yo he preparado unas cuantas transparencias que pasaré muy rápido, articulando un poco los 2 bloques sobre los que parecía que se quería focalizar el debate de hoy. Uno era qué impactos tiene el turismo en la ciudad y el otro era qué podemos hacer o poner en marcha para mitigar esos impactos. Entonces, bueno, pues sobre esos 2 ejes pues he recogido una serie de ideas que plasmo en las transparencias, ¿no? Perdonad si a veces son de un planteamiento muy didáctico, pero a mí me ayuda a ir encauzando el discurso, ¿no? Es verdad que el turismo no es una actividad inocua, ya lo sabemos todos, ya llevamos muchos años de recorrido de país turístico para saber que el turismo tiene impactos. Los impactos son efectos, es decir, modificaciones que un determinado fenómeno hace sobre la realidad preexistente y tienen un sentido, puede ser positivo o negativo, aunque es verdad que cuando hablamos de impacto casi siempre nos remitimos a esa connotación peyorativa de ya nos está haciendo daño, ¿no? El turismo produce impactos en la sociedad que emite turistas, en el canal de tránsito y sobre todo en los espacios de acogida, que es donde nos preocupa porque es donde tenemos que actuar sobre ese impacto. El impacto depende de 2 factores, depende de cómo es el flujo turístico que llega, es decir, cuántos visitantes tenemos, cómo se distribuyen temporalmente, cuánto tiempo están en destino,
y cómo se comportan. Esa es una de las patas de la ecuación y la otra pata es el espacio que los acoge, en este caso nuestras ciudades. No es lo mismo, el impacto varía mucho dependiendo de cómo es las características del flujo turístico y dependiendo también de cómo es el espacio que acoge ese flujo turístico, desde su tamaño, su emplazamiento, la disposición morfológica, las condiciones de accesibilidad, la estructura y la dinámica social preexistente. No todos los espacios, es decir, no es lo mismo el casco histórico de la ciudad de Toledo, que tiene menos de 5.000 habitantes, que el casco histórico de la ciudad de Málaga. Son dos espacios diferentes con capacidades diferentes para absorber ese flujo turístico. Y luego está el tiempo. Y el tiempo es algo que ha venido a complicar la ecuación muchísimo en los últimos años. ¿Por qué? Porque hemos pasado digamos, una situación en la que los impactos eran graduales y acumulativos, a de repente una situación de impacto súbito, sobre todo en la ciudad, ¿vale? Sobre todo en la ciudad, que es lo que nos preocupa. Bueno, con datos referidos a hace ya 2 años, pues las pernoctaciones en los hoteles habían crecido en 22 ciudades españolas más del 20%, evidentemente las plazas en viviendas de alquiler turístico se habían disparado. Es decir, todos estos datos, que son muy repentinos, pues hacen que, bueno, pues el tema de qué pasa con el turismo en las ciudades, sobre todo en las ciudades, salte a la palestra. Bueno, tenemos esos 2 elementos que tenemos que tener en cuenta y sobre los que tenemos que reflexionar. Sobre qué espacio estamos, de qué espacio estamos hablando y de qué tipo y cuántos visitantes estamos hablando. Y tenemos luego dimensiones del impacto turístico, es decir, bueno, los turistas llegan y producen efectos sobre la realidad preexistente. El impacto turístico tiene múltiples dimensiones, afecta al medio ambiente, afecta a las estructuras físicas, afecta a la estructura económica, al sistema político-administrativo, a la calidad de vida de los residentes, afecta a los propios visitantes, pero claro, cuando nos centramos en las ciudades, pues hay 2 dimensiones que se ven muy, muy afectadas, que es la dimensión física y la dimensión sociofuncional. Bueno, esto es un repaso muy rápido a ese catálogo de problemas que plantea la inserción de la función turística sobre las ciudades. A nivel físico, pues evidentemente el turismo ocupa espacio público, entra en competencia de uso con infraestructuras y equipamientos, transforma el paisaje urbano, es decir, podríamos hacer todo un catálogo, que seguro que luego a lo mejor en los vídeos sale respecto a Málaga, un catálogo de lista de cosas sobre las que el turismo incide, pues en relación a la movilidad peatonal ocupa el espacio de tránsito peatonal de los residentes, igual en relación a la movilidad rodada, con un aumento de la circulación de determinadas modalidades de vehículos, pues un problema por ejemplo con los patinetes, ahora prohibidos en Madrid, pero ha habido un problema muy grande con los patinetes. Y además en las ciudades del sur, donde disfrutéis de este buen clima, pues tenéis más problema con los patinetes, las motos y todos estos vehículos. Los segways, los tuk-tuk, bueno, una amplia variedad. En relación al aparcamiento, por supuesto, en relación, bueno, pues a las playas, en las ciudades que tienen playa, como es este caso, aglomeración, congestión, concentración, masificación, etcétera. Pero también a nivel físico hay otros aspectos que son muy importantes y son todos aquellos que tienen que ver con la transformación del paisaje urbano histórico, porque el turismo crea paisaje, ¿vale? A lo mejor hasta hace poco la capacidad de transformación que tenía el turismo del paisaje de los centros urbanos era una capacidad limitada, entre comillas, pues había unos cuantos ejes muy turistizados, los ejes de mayor tránsito turístico, donde había un verdadero paisaje turístico, paisaje comercial turístico, pero bueno, estaba todo muy focalizado. Ahora esa huella turística se extiende y empieza a afectar a más partes de la ciudad. Y además, pues todo esto ha venido acompañado de grandes operaciones de reforma urbana vinculadas al ocio turístico. Bueno, aquí no os voy a hablar del puerto y de toda esa zona, lo conocéis mucho mejor que yo, pero todas las ciudades han hecho grandes operaciones que tienen que ver con esa función de ocio recreativo
ocio turístico recreativo, grandes implantaciones hoteleras, expansión del paisaje de las franquicias y las marcas globales, expansión de la parafernalia turística, ¿vale? de esto que vemos en las fotos, y eso hace que bueno, pues se esté dando una proliferación de paisajes bastante banales, bastante superficiales, que bueno, pues homogeneizan a nivel internacional todo lo que sería las cosas peculiares de cada una de nuestras ciudades. A esto, bueno, un geógrafo hace años que le puso un nombre y lo llamó urbanalización, ¿no? Que ese proceso de homogeneización que banaliza los valores del paisaje urbano de las distintas ciudades. Bueno, cosas sabidas. Hay dimensiones físicas y hay dimensiones económicas del impacto turístico. Y estas casi siempre se tienden a conceptualizar como positivas. El turismo genera empleo, el turismo tiene un efecto positivo sobre la economía local, si bien todos esos efectos son de difícil estimación. Es decir, el turismo crea empleo, bueno, pero ¿qué empleo crea el turismo? ¿Cuál es la estructura? Porque es verdad que tras la crisis ha vuelto a crecer el turismo, se ha recuperado la afluencia, por ejemplo, la llegada de viajeros a hoteles, han crecido muchísimos, ha aumentado mucho el RevPAR, que es la rentabilidad por habitación, pero, sin embargo, el empleo no ha recuperado el empleo en el sector hotelero no ha recuperado los niveles previos a la crisis. Es decir, que bueno, pues todo esto hay que medirlo en su término justo. A este nivel, lo más preocupante, pues el tema de la turistización funcional, ¿no? Cuando hay un crecimiento excesivo de la función turística que tiende a fagotizar otras funciones económicas y bueno, pues se ha escrito mucho sobre la tematización, el parque temático urbano, la musificación de la ciudad, la burbuja, la gentrificación turística, es decir, la sustitución de determinadas funciones tradicionales por funciones turísticas, traspasando ese proceso desde lo social hacia lo económico. Tenemos distintos tipos de espacio y distintas escalas del impacto. Los impactos turísticos se producen en el municipio, en la parte del municipio que podemos llamar destino o ciudad histórico-turística, en los distritos más turísticos y en los recursos e iconos turísticos. Todas estas escalas, no sé lo que he hecho ahora, están sujetas, o sea, todos los efectos del turismo, tanto positivos como negativos, se ajustan a estas escalas de referencia y cada uno se manifiesta en una escala, es verdad. A nivel económico, el efecto del turismo puede que se reparta entre toda la ciudad, ¿vale? Pero a nivel físico y funcional está claro que el impacto se concentra en unos determinados espacios. Bueno. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo leemos o qué lectura se hace de que llega el turismo y produce cambios, ¿no? Pues aquí os pongo dos ejemplos, he querido buscar dos ejemplos de una ciudad en la que yo he trabajado y que no es Málaga, para que veáis bueno, pues lo que opinan otras sociedades. Por ejemplo, en Donostia, San Sebastián, estos son noticias de la prensa local, de la prensa provincial, de hace 2 o 3 veranos, ¿no? Y para el mismo fenómeno y en el mismo verano, pues encontramos noticias como la hostelería confirma el auge turístico y pide mejorar el transporte. Y abajo pone, ahí no lo veis bien, pero pone Guipúzcoa disfruta de una Belle Époque turística que hasta el momento no ha tocado techo. Vale, esto es lo que opina pues el sector hotelero. Y frente al sector hotelero, la sociedad civil organizada, la parte vieja, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de comerciantes, dicen último verano antes de que esto estalle. Es decir, tenemos un mismo fenómeno con 2 lecturas completamente contrapuestas. Y esto es probablemente lo que encontremos en todos los sitios. Aparte de esto, es verdad que en líneas generales, en 2 años, o sea, desde 2016 a 2018, hemos pasado, en algunas ciudades, se ha pasado de impulsar el turismo, de una visión de complacencia respecto al turismo. El turismo era la panacea, era ese sector que nos salvaba de la crisis económica, todo iba mal menos el turismo. Hemos pasado de eso al rechazo y la culpabilización, o sea, del turismo como panacea al turismo como problema, entre comillas, ¿no?
Evidentemente, esto no es gratuito, ha habido varios factores, el crecimiento muy rápido de la afluencia turística, esa figura de nuevo turista antiturista, el turista que no quiere ser turista, no, es que yo viajo diferente, yo soy viajero y entonces yo me muevo de forma diferente. Bueno, se mueve de forma diferente, pero se mueve, es turista. ¿Vale? La expansión de la huella turística, el cambio de ciclo político también y la expansión de la vivienda de uso turístico, que ha sido el detonante de todo este movimiento que ha creado un estado de opinión que se mueve entre todos esos agentes. Es decir, hay entidades sociales muy posicionadas, con una actitud muy posicionada contra el turismo, ¿vale? Desde el Raval hasta Lavapiés. Bueno, seguro que aquí también hay, ahora hablará Fernando, de la turismofobia, ¿vale? Los medios de comunicación de masas, pues también, es decir, pues igual, tenemos unos compañeros de políticas que estudian los medios, cómo se viene creando el discurso del antiturismo, el rechazo al turismo, el turismo como problema en los medios de comunicación social, y rastrean noticias y empiezan a ver cómo las primeras noticias aparecen en el 2016 y desde 2016 ha habido un crecimiento exponencial de este discurso antiturismo, discurso en el que el turismo se plantea como un problema. Por supuesto, la agenda política local, es decir, se incorpora el tema en la agenda política de algunas ciudades, con Barcelona a la cabeza, después empiezan a extenderse a otras ciudades. Incluso a nivel empresarial, pese a que hay discursos enfrentados, empieza a haber también cierta preocupación limitada a algunos aspectos de este problema, de esta, digamos, nueva situación problemática del turismo. Pues, por ejemplo, Exceltur aparece que empieza a preocuparse por el impacto de la vivienda de uso turístico, por, pues, lógicamente, intereses de lobby. Vale. Sobre este panorama, ¿qué se hace? ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo voy a poner sobre la mesa algunas cosas que se hacen en algunas ciudades dentro de esta lógica de nuevo ciclo político en el cual el turismo ha dejado de ser la panacea o una oportunidad para la ciudad a convertirse un poco en un problema, ¿no? Hemos pasado de estrategias, o en algunas ciudades se ha pasado de estrategias de promoción y posicionamiento a estrategias un poco más de contención, regulación, reequilibrio, con todas las dificultades que eso conlleva, porque es verdad que no encontramos un plan estratégico en ninguna ciudad en el que se posicione de esa manera. Lo que sí que encontramos son soluciones concretas a medida para problemas muy concretos. No hay una estrategia general, pero sí algunas actuaciones concretas en este nuevo escenario, pues sobre todo de expansión de la vivienda de uso turístico y de crecimiento de la afluencia. Aquí os voy a dar como una lista, un repaso, algunas cosas a partir del estudio de cosas que se han hecho en 4 casos, en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián y en Palma, ¿no? Que pueden ser casos paradigmáticos, no paradigmáticos, sino representativos de la situación actual, ¿no? ¿Sobre qué se actúa? Sobre la movilidad. Vale, pues ya hay medidas concretas de regulación, prohibición, contención de temas de movilidad, sobre vehículos a motor o sobre vehículos sin motor, sobre los patinetes, los segways, etcétera. Y esto es lo más importante, yo creo que el meollo de la cuestión está en este tipo de medidas, en cómo controlamos el exceso o cómo se controla el exceso de actividades de uso turístico, ¿vale? Estamos hablando de control de uso, pero, claro, el control de uso muchas veces tiene un aspecto físico, es decir, pues nos vamos al planeamiento. El planeamiento regula usos, te dice dónde se pueden implantar determinados usos, pero no regula actividades económicas y muchas veces actividad y uso no se solapan perfectamente al 100%. Ese es el problema, por ejemplo, del tema de la vivienda de uso turístico, ¿no? Como un uso que es residencial se solapa con una actividad económica que en algunos sitios
se contempla como actividad económica y en otros sitios se contempla como rentas de la propiedad inmobiliaria, y esos desajustes pues plantean problemas. Bueno, hay ejemplos de medidas, sobre todo de ordenanzas regulatorias. Por ejemplo, en San Sebastián, a mí me llamó la atención que ya existía desde el año 1994, es decir, estamos hablando de algo muy anterior a este proceso de crecimiento exponencial del turismo urbano. Existía desde el año 1994 una ordenanza para la implantación de una moratoria en los establecimientos de restauración, ¿vale? En la parte vieja y otras zonas que la ordenanza determina como zonas saturadas, no se pueden abrir nuevos establecimientos de restauración a menos que cierre un establecimiento preexistente. Y esto es así desde el año 1994. Vale. En temas de alojamiento, bueno, pues el PUAT, en Madrid el plan especial, hay ejemplos de planeamiento especial con sus luces y sus sombras. Y en San Sebastián pues, no han hecho un plan especial, sino han hecho una ordenanza que entró en vigor en marzo del 2016 para la regulación de uso de las viviendas de uso turístico, ¿vale? Esta es la ordenanza, ¿vale? Zonifica la ciudad, en las zonas saturadas prohíbe los alojamientos, en las zonas B limita las implantaciones que operan a nivel del conjunto de edificio, en la zona C hay zonas con posibilidad de incremento, pero que también se opera a nivel de edificio, y en todo caso se prohíbe la vivienda de uso turístico por encima de la primera planta de los edificios, porque bueno, ya existía en esa ciudad una preocupación muy importante por la terciarización del centro urbano. Entonces ya había una ordenanza que prohibía la instalación, la implantación de actividad económica en los edificios a partir de la primera planta. Lo que se ha hecho es calificar ese uso como una actividad y aplicarle la misma ordenanza, el mismo tipo de ordenanza. Bueno, esto es la zonificación de San Sebastián. Esto lo conocéis seguro porque bueno, está súper. También se opera o se trabaja en la lógica en la que veníamos trabajando este tema de saturación turística en los museos, en los monumentos, ¿no? En aforamiento de espacios, cuando teníamos problemas de congestión turística en la Alhambra, en la Catedral de Santiago o en cualquier otro sitio, lo que hacemos, se afora el espacio y se regula los niveles de rotación de uso del espacio. Eso se está llevando al espacio público. Y a mí voy al aforamiento y luego vuelvo al tema de la redistribución. Hay espacios públicos, y yo que soy de Madrid, que vivo en Madrid y trabajo en Madrid, me gusta mucho este ejemplo porque da idea de lo complejo que es el tema de actuar en la ciudad, ¿no? Tenemos un espacio público que es la Puerta del Sol. La Puerta del Sol nunca se cerraba, quiero decir, la Puerta del Sol era un espacio público, y bueno, se controlaba el acceso el día de las uvas. Bueno, pues de controlarse el acceso el día 31 ha pasado a estar con aforo controlado un montón de días al año. Cada vez que hay un puente, cada vez que hay un acto, se afora, se corta la entrada a la Plaza del Sol, se cierran las bocas del metro y las bocas y se crean, se reordena la circulación de las calles adyacentes con calles de un sentido y calles de otro sentido. Es decir, se hace lo mismo que si estuviéramos en un parque nacional, en un parque temático, y estamos hablando de un espacio público. ¿Es un problema turístico? Evidentemente no es un problema turístico, solo turístico. Es un problema de presión humana sobre un centro que está sobreusado. La Plaza Mayor, la Plaza del Sol de Madrid se ha convertido en la Plaza Mayor de la Comunidad Autónoma de Madrid. Tiene una accesibilidad espectacular. Convergen un montón de líneas de transporte. Estamos en un espacio que además refuerza sus funciones de centralidad con los flag stores de las principales marcas comerciales. Es decir, es un espacio que tiene una presión de uso altísima. Sobre eso se añade el turismo. Y empezamos pues a tener cuestiones de este tipo. En la promoción, pues también se está intentando hacer, yo creo que sin mucho éxito, cosas.
os he puesto el ejemplo de Madrid porque era el que tenía más a mano, ¿no? Los planes estos que intentan extender la huella turística. Tenemos todo en el centro, vamos a intentar que repartir el exceso de presión turística por el resto de la ciudad. Bueno, esto es muy viejo, muy antiguo y no ha dado muchos frutos. También se trabaja el tema de la educación o de intentar controlar el comportamiento del turista en destino, porque antes también comentaba, no importa cuántos turistas, bueno, sí que importa cuántos turistas tenemos, pero también cómo son estos turistas, ¿no? El comportamiento de los turistas. En buena parte de los problemas de convivencia de turistas y residentes en los centros históricos derivan del comportamiento de los turistas en los centros históricos, del ocio, del ruido, del mal uso del espacio público. Bueno, pues se trabaja esos temas, hay campañas de ayuntamientos que piden al turista respeto, silencio, convivencia, etcétera, etcétera. Y bueno, y otras medidas de disuasión. Ya hay ayuntamientos, ya hay lugares en los que se ha recortado, se han recortado los esfuerzos de dinero dedicados a la promoción, ya no dejan de decir vengan turistas y bueno, pues también se intenta o se plantea el tema de las tasas como un elemento disuasorio, ¿no? Si ponemos una tasa turística vendrán menos turistas o si ponemos una tasa turística lo que tenemos es un ingreso adicional con un fin finalista, bueno, eso también está a debate. Y bueno, ya no me enrollo más, no sé si me he ajustado el tiempo o me he pasado. Yo creo que es un tema, evidentemente, muy importante para la gestión. Es un tema muy importante en Málaga, es un tema muy importante en muchas de nuestras ciudades que están muriendo de éxito. Estamos muriendo de éxito y es un desafío para el manejo de la ciudad porque, en el fondo, claro, decimos, cada ciudad tiene que saber qué turismo quiere, pero la ciudad no es un sitio con un estado de opinión homogéneo. Hay mucha gente con intereses muy diversos y conjugar los intereses diversos de los ciudadanos no siempre es fácil. Y luego, bueno, pues voluntad política de controlar, de regular, de querer actuar en ese sentido, ¿no? Bueno, le paso la palabra. Sí, a Fernando. Pues, muchas gracias, María. Y sí, ahora Fernando puede hablar previamente. ¿Tú tienes esto? Tú tienes esto, sí. Sí, como tú quieras. Sí. Pues nada, hola, buenas tardes. Soy Fernando Almeida y bueno, os voy a comentar otro punto, bueno, un punto de vista también relacionado con el turismo, pero más enfocado a Málaga, ¿no? Sigo así, tal cual, ¿no? O es que a los profesores que nos encanta, bueno, estamos tan acostumbrados ya a hablar siempre de pie, ¿no? Dando clases que parece que... Sí, por una vez sentado cómodamente, pues me parece un poco extraño, pero bueno, esto son cosas del oficio. Bien, yo voy a dar voy a intentar una breve pincelada sobre el fenómeno, como decía, centrado en Málaga. Málaga es una ciudad que ha tenido, bueno, que tiene una larga tradición de turismo, pero de una forma bastante curiosa y fluctuante, ¿no? Fue aunque posiblemente no es tan conocido, pero fue un destino relativamente pionero ya a finales del siglo XIX y hasta los años 30 pues, funcionó como un destino bien conocido en muchos ámbitos nacionales, incluso internacionales. Y después de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, pues lógicamente hay un impasse, pero cuando se vuelve el turismo no solo a Málaga, sino a toda España, pues sucede una cosa relativamente curiosa. Conforme el turismo iba o fue más importante en Málaga, en la provincia, la costa, empieza a asentarse el turismo el turismo de sol y playa. La ciudad de Málaga fue perdiendo capacidad turística, entre otras cosas porque el turismo
que hasta entonces el turismo tradicional, digamos en cierto modo, poniendo sus comillas, cultural, ¿no? Pues no tenía el atractivo del turismo que se puso a funcionar en la Costa del Sol, que era el de sol y playa. El ejemplo, digamos, para que nos entendamos en este proceso es que en los años 60 el hotel, digamos, de referencia que era el Miramar cierra, lo cual no, o sea, en plena efervescencia o crecimiento del turismo en la Costa del Sol, el hotel más importante termina cerrando, ¿no? Esto indica que algo estaba pasando, ¿no? Entonces la ciudad en sí, que no el municipio, porque entonces todavía Torremolinos era parte del municipio de Málaga, pues hay como un gran trasvase, un vaciamiento de las funciones turísticas en un proceso de estancamiento continuo, a la vez que empieza a crecer el turismo, bueno, el nuevo turismo de sol y playa brillante, ¿no? En Torremolinos y toda la costa, ¿no? Unos más de élite, otros menos. Y este letargo, este vaciamiento de este proceso sigue prácticamente hasta los años 90. La separación, la independencia del municipio de Torremolinos es la llamada a la atención, ¿no? De que somos la capital de la Costa del Sol sin ser un destino turístico, ¿no? Que pocos turistas venían a Málaga, aunque seguían teniendo en mente de que era un destino turístico, ¿no? Este proceso lento de pérdida de funciones turísticas empieza a variar, pero de forma lenta a partir de los años 90, digamos, como otro elemento de referencia en nuestra mente, pues podría ser antes, pero para que nos entendamos, podría ser hasta la inauguración del Museo Picasso, que de pronto ¡pum!, somos destino cultural, y empieza pues una recuperación, pero una recuperación, bueno, pausada, constante, ganando ciertos elementos, pero que bueno, pues que sigue un ritmo similar a muchos destinos en toda España y en otros sitios de Europa, pero destinos, digamos, urbanos. De todos modos, seguía siendo una ciudad relativamente, con una oferta relativamente reducida, tanto oferta, digamos, de ocio como oferta clásica de alojamiento, ¿no? Y esta situación, a partir de los años, casi hasta el inicio de la crisis, pero sobre todo a partir del año 2005, 2007, 2008, cambia. Empieza a haber un crecimiento cada vez más importante y durante la crisis lo que se ha producido es un enorme crecimiento, ¿no? Para los que no seáis del sector, pero bueno, las crisis económicas curiosamente afectan de otra forma o afectan relativamente menos al turismo, ¿no? Que esto nos daría para otro debate, ¿no? Superan bastante bien las crisis económicas. Y a partir de ahí se ha producido un enorme crecimiento. En el caso de Málaga, probablemente incrementado por su situación. Uno menos citado, pero porque lo tenemos asumido, ¿no? Ha sido el enorme crecimiento de las compañías de bajo coste, ¿no? El aeropuerto lo tenemos muy cerca y probablemente ese ha sido el primer elemento dinamizador muy fuerte. Y el segundo, el que todos conocemos, la vivienda turística, las plataformas, el B&B, etcétera, etcétera, que es lo que, digamos, está más cercano al debate, ¿no? Pero el primero fue los vuelos de bajo coste. Si no estuviera en el aeropuerto, si no pudiéramos ir prácticamente a cualquier destino de Europa, o si fuéramos, por poner, Huelva, ¿no?, con lejanía al aeropuerto, o Córdoba, la situación del crecimiento de destinos sería otro. Pero tenemos el que tenemos, un fuerte aeropuerto, una marca reconocida de destino, de sol y playa, ¿no? Y el estallido de las plataformas, ¿no?, que es un fenómeno no solo europeo, es global.
Ahora podemos viajar a cualquier ciudad del mundo y con sus distintos contextos económicos, culturales, pero es extraordinariamente parecido. Y os lo digo por experiencia, que en los últimos tiempos he recorrido bastantes ciudades y más o menos es algo con ciertos controles. Es verdad que algunos están más controlados, otros tienen sus peculiaridades, pero es muy parecido, ¿no? Bien, esta breve evolución es para que este enorme crecimiento era para ponerlo en contexto. No solo ha habido un crecimiento del alojamiento, que es lo que tenemos en mente, hotelero, crecimiento de la vivienda, ha habido un enorme crecimiento de la oferta de restauración, ¿no? Que primero fue lo que en el contexto local de debate en los medios de comunicación fue el primero que empezó a haber ciertos, digamos, polémicas o fricciones. Lo que pasa es que el de la vivienda, como siempre, ha venido a sepultarlo, pero este que os decía desde el año 2005 y hacia adelante ya estaba y digamos que se ha superpuesto a otros fenómenos, ¿no? Y el otro es el de la oferta cultural, ¿no? Bueno, esto es ya un elemento, digamos, que ha venido posteriormente, que se ha unido, podemos incluirlo dentro de la mercadotecnia. Yo diría, a lo mejor es que si lo digo, por estudios que hemos realizado sobre la imagen de destino, pero esto es un inciso, ¿no? Los turistas o los viajeros, como queramos, siguen identificando Málaga como destino de sol y playa, independientemente que sea un destino cultural. Pero en principio esto nos sorprendió mucho y esto no puede ser, malditos turistas. Mira que estamos modificando, ayudando aquí el destino y bueno, después de pensarlo creemos que tiene razón, pero lo que pasa es que entienden que la oferta cultural esta es un complemento de sol y playa, pero no tanto de sol y playa porque muchos de estos turistas no vienen a bañarse, vienen algunos en verano, pero no, sino buen clima. O sea que el clima es insuperable, ¿no? Y esto de modificar las percepciones foráneas es extraordinariamente complejo, ¿no? Bien, esto una de las cosas que os decía. Otra, que después quiero ir a un aspecto concreto que, bueno, pues así para mover un poquito más el debate sobre ya qué está pasando en el centro histórico, ¿no? El fenómeno turístico, bueno, ha venido también, como comentaba mi compañera María, a mejorar ciertos aspectos. Yo he tenido la suerte o la mala suerte de vivir prácticamente toda mi vida en el centro. Mis padres vivían en el centro, mis abuelos vivían en el centro. Vivo en el centro, lo sufro y también lo disfruto a veces, ¿no? Y digo esto porque yo sí he visto el centro en otras situaciones, en otras, bueno, que hoy para el que viene, pues sería irreconocible, ¿no? Es como si viera otra ciudad, ¿no? He visto, vamos a ver, no todo negativo, he visto cuando había niños en el centro y jugaba, y yo jugaba en la calle, y he pasado por situaciones absolutamente variadas, ¿no? El centro, digamos, arquitectónicamente, pues ha mejorado, aunque también tengo que decir que se ha perdido una enorme cantidad de patrimonio, para mí dolorosísimo, pero esto es otro debate. Y como elementos negativos, pues se ha producido una monofuncionalización tremenda, ¿no? Que yo probablemente creo que no la ha tenido en otras situaciones el centro histórico de Málaga, ¿no? Digo, que se ha ido a una función, sobre todo el centro histórico tenía una enorme diversidad de funciones, funciones variadísimas, pero bueno, pues el proceso, digamos, de evolución los últimos 10, 15 años se ha ido restringiendo
muy pocas funciones, ¿no? Bueno, las que conocemos ligadas específicamente al ocio, ¿no? Y bueno, pues para algunos es positivo, para otros pues es negativo. Como residente me parece negativo, ¿no? Pero esto sería ya experiencias personales. Si me parece bien, hablando que hemos entrado en el tema de la experiencia de los residentes, ¿no? Y la experiencia ya has empezado a hablar como vecino de Málaga también. No debía haberlo hecho. No, está bien, perfecto. Estás aquí porque, entre otras cosas, aparte de ser, eres experto en turismo y vecino de Málaga. No, digamos que tu intervención quizá viene, hace oportuno que pongamos ese vídeo que antes he anunciado, ¿no? Que he grabado, bueno, pues con la opinión de 3 personas que, como antes comentaba, muy gentilmente nos regalaron su tiempo para expresar su opinión acerca del impacto que el turismo está teniendo en Málaga, ¿no? Y también pues de las medidas que ellos piensan, digo ellos, todos varones, así ha tenido que ser, aunque hemos intentado que no fuera, las medidas que ellos piensan que podrían mejorar, ¿no? Esta conciliación entre esta industria, que ciertamente es importante para Málaga, y también bueno, pues con la habitabilidad para los residentes o el disfrute por parte de los residentes de la ciudad o lo que se llama también el derecho a la ciudad. Así que ponemos este vídeo y seguimos a continuación hablando de todo esto también con el público. En Málaga concretamente tenemos que todo el turismo se concentra en el centro histórico. La mayoría del centro histórico, a pesar de que hay actuaciones por parte del gobierno municipal de intentar abrir el turismo hacia la zona de Huelva y la Tabacalera o hacia la zona de Pedregalejo. Todavía no ha arrancado, digamos, de una manera coherente, porque desde mi punto de vista hay que hacer una planificación correcta. Una planificación donde los agentes entiendan que las actividades turísticas que se desarrollan en la ciudad no solo se tienen que realizar en Calle Lario o en la Plaza de la Constitución, sino que hay que diversificarla a los diferentes lugares. Yo creo que, igual que se ha hecho un plan para la calle principal, que es la Calle Larios, pues hay que hacer un plan para toda la ciudad de usos. ¿Eso lo que significaría? Pues que unas manzanas determinadas tendrán uso de restauración, tendrán uso de comercio, tendrán uso de manera que cuando se llegue a la capacidad determinada no se puedan instalar nuevos establecimientos. Eso por supuesto afecta a una regulación en la actividad del ayuntamiento, que afecta realmente al empresariado, pero se debe de comprender que de esa manera podremos tener un turismo de mayor calidad, ¿vale? Un turismo de calidad. Otra de las actuaciones que yo creo que son interesantes es la ampliación, como estaba diciendo, y mediante un plan de lo que es el centro histórico. Sí, tenemos, y yo creo que eso se va a conseguir con las medidas que también se están realizando de la peatonalización de la Alameda, que nos permitirá diversificar hacia el Soho, y después con la ampliación de carreterías. Sí, la almendra central debe de abrirse. De esa manera los establecimientos, y ahora es una oportunidad, ahora de hecho es una oportunidad para volver a planificar lo que estoy diciendo en la zona del Soho o en la zona de carretería, porque después cuando queramos reaccionar ya se ha llenado de los determinados usos que en un momento determinado no puede ser, ¿vale? Y por último también hay que hacer unas actuaciones, medidas que ahora están cambiando la ley sobre el tema de los apartamentos turísticos, porque los apartamentos turísticos realmente no son solo personas particulares que tienen apartamentos o vivienda. Hay que diferenciar entre apartamento y vivienda, entre viviendas turísticas. No son particulares que tienen vivienda que la ponen en alquiler, sino son fondos de inversión que vienen, compran y realizan una explotación, con lo cual ahora, y en lo que estamos trabajando desde la facultad bastante en colaboración con diferentes instituciones, crear una normativa clara de uso de viviendas turísticas, con lo cual eso permitirá de alguna manera una conciliación entre la vida, la habitabilidad y el desarrollo turístico. Pues yo creo que el éxito turístico en la ciudad de Málaga no se está gestionando nada bien, incluso tiene un problema casi de esquizofrenia, ¿no? Porque por un lado se habla mucho del boom turístico, de ese termómetro a tope que nos está convirtiendo en el destino número 1 o en el destino número 2 casi a nivel mundial turísticamente, pero luego eso no se refleja en los datos del paro, es decir, en los datos del empleo. El empleo turístico en Málaga sigue siendo muy precario, hay gente que trabaja a destajo y con contratos prácticamente infrahumanos, luego
si hay una entrada de dinero de boom turístico, donde mejor tendría que reflejarse es en el empleo, y ahí no lo estamos viendo. Por otra parte, la ciudad se está convirtiendo en una especie de Marina Doors, de venga usted a vivir, se alquila la vida a pie de playa, a pie de sol, donde todo se ha conformado en un gran parque temático para el mundo del turismo, y no se tiene para nada en cuenta el tema de la ciudadanía, de los habitantes que conformamos la ciudad. Toda ciudad tiene que tener una poética, valga la redundancia, teniendo en cuenta que tenemos aquí a don don Jorge Guillén, ¿no? un gran poeta del 27. Y esa poesía de la ciudad no la tenemos en Málaga. De hecho, es una ciudad donde se está convirtiendo un decorado prácticamente dedicado al turismo, como es el centro de Málaga. Prácticamente hoy día es un decorado puramente de turismo de ocio, dedicado a la restauración, donde es muy imposible, donde es muy difícil pasear, convertir esa figura del flaner que debe tener todo visitante de fuera y todo visitante propio. De hecho, la figura del turista como flaner ha desaparecido, porque ahora el turista no pasea por Málaga, va motorizado o va bien en bicicleta arrasando al residente que va andando peatonal. Estamos en un sitio donde casi todos los vecinos del barrio le hemos pedido al ayuntamiento un carril peatonal, porque hoy día la convivencia es imposible con bicicleta, con monopatines, con los Segway, que es el vehículo con el que ha desaparecido el turista flaner para aparecer el turista motorizado, ¿no? Yo creo que no se está rentabilizando para nada, se está jugando mucho con la gallina de los huevos de oro, con el apretar y sacarle todo el jugo posible a la parte económica y publicitaria del boom, pero ya sabemos cómo termina todo eso, porque ha ocurrido antes. Parece ser que en materia turística Málaga es como Sísifo, está condenada a subir la montaña, a subir la piedra y a que luego la piedra caiga sobre ella y la aplaste. Yo primero me plantearía de qué hablamos cuando hablamos de éxito y de qué hablamos cuando hablamos de gestión. Éxito según qué modelo y para quién. El modelo que se está implantando en Málaga desde hace ya 5 o 6 años con velocidad supersónica es un modelo absolutamente extractivo, que obviamente es insostenible. En la forma de un parque temático dedicado exclusivamente al ocio turístico, y por lo tanto esto implica que es un éxito que están aprovechando ciertos lobbies concretos de poder económico. Me estoy refiriendo básicamente a la hostelería y a esos lobbies que no salen tanto en los periódicos, pero que están muy presentes a la especulación inmobiliaria, mediante la compra sistemática de edificios para apartamentos turísticos o la invasión de edificios residenciales con vecinos aún viviendo de modo fijo en ellos para las viviendas turísticas, que están creando graves problemas de convivencia. Por tanto, el éxito es un éxito muy parcial y muy concentrado en ciertas instancias de gestión económica que para nada revierten en el común de los ciudadanos. Y una medida que se me pasa y es también, y creo que debería de estar en ese mismo plan, y es la normalización también del espacio público y de los horarios. El espacio público es fundamental, que una empresa no pueda colocar terrazas a gusto de individual, con lo cual, ¿qué ocurriría? Y por supuesto la amplitud de la terraza, cosa en la que ya también se está trabajando. Es decir, hay espacios o restaurantes que tienen un espacio interior pequeñísimo y una terraza que la quintuplica o la sextuplica, y después con unos toldos que no están acordes, con lo cual hay que hacer la homogeneización también del espacio público, la circulación, digamos, porque el espacio público es para la ciudadanía y también para el turismo. Eso significa que si dignificamos el espacio público para la ciudadanía, el turista lo va a valorar igual que lo valoramos los ciudadanos. El ayuntamiento también tiene otras características que debe de cumplir o modificar, que es la normativa de
de ruidos e interior dentro de los locales, con lo cual permitiría, como en otras ciudades, que en un momento determinado, que ocurre en otras ciudades de Europa, las terrazas son cerradas y el público puede estar dentro con locales totalmente acondicionados y realizando esa actividad, con lo cual no afectaría tanto a la vida de los vecinos, ¿no? Pues la primera medida, Sebas, es una cuestión puramente, digamos, griega y democrática, que es que los poderes políticos, el ayuntamiento, tenga en cuenta, muy en cuenta, la opinión de la polis, y la polis somos los ciudadanos. La ciudad es de los ciudadanos, somos los que la que construimos cada día. Incluso estamos viviendo una paradoja. Por ejemplo, nosotros estamos pagando impuestos para que la ciudad luzca mucho más bonita y mucho más moderna, y quien la está gozando es el turista y no el ciudadano, que está siendo expulsado del centro histórico, está siendo expulsado de los barrios, incluso de sus propias viviendas. Yo vivo en una casa que está siendo tomada, asaltada por el boom de las viviendas turísticas. Yo cuando compré mi casa pensando en vivir en un hogar y no en un hotel de 4 estrellas con un continuo flujo de gente extraña que no conoce para nada. Estamos en una posición donde también el ayuntamiento, junto con la autoridad portuaria actual, no sabemos qué posición tomará la nueva, quieren construir un rascacielos en lo único que tiene Málaga como fachada mediterránea, que es un elemento cultural como el paisaje. Este paisaje que nos circunda forma parte de la identidad indisoluble de Málaga, y eso tienen que valorarlo los ciudadanos y tienen que defenderlo los ciudadanos. Todos los políticos, sean buenos políticos, sean malos políticos, tienen el mismo síndrome, que es construir la ciudad de su soberbia, ¿no? Quieren construir una especie de su gran Babel, su gran discurso monoteístico, bien puede ser a través de rascacielos, bien puede ser a través del sector turístico, que es muy lustroso, que da mucho dinero, o bien a través urbanístico, haciendo transformaciones urbanísticas que muchas veces, en lugar de mejorar un barrio, lo que hacen es convertirlo en una especie de monolito del autobombo político. La solución es muy fácil, es tener en cuenta a todos los agentes que hacen la ciudad y sobre todo, en primer lugar, a los ciudadanos, que somos los que vivimos Málaga, los que queremos Málaga, los que hacemos Málaga y los que cuando se vaya el político de turno seguiremos amando la ciudad. Bueno, la conciliación tendría que hacerse cargo de que, ante todo, según el Plan General de Ordenación Urbana, el centro histórico de la ciudad es una zona residencial. Tendría que hacerse cargo y tomar conciencia de que todos los fondos europeos que se nos dieron para la rehabilitación del centro, coincidiendo con la apertura del Museo Picasso y el inicio de toda lo que ha resultado siendo la tematización como parque de ocio del centro, todos esos fondos europeos iban destinados expresamente a una mejora de la habitabilidad de los residentes del centro. Y sin embargo se han destinado precisamente para desarrollar toda una campaña, podemos decir que de acoso y derribo, por la cual en 12 años, por ejemplo, hemos pasado de 15.000 residentes a 4.800. Estos son números reales y lo saben todas las instituciones, que además, tanto están las instituciones municipales, el ayuntamiento, como las autonómicas, la Junta de Andalucía, están absolutamente de acuerdo en seguir desarrollando este plan estratégico de tematización del centro mediante la expulsión de los vecinos. Sin ir más lejos, el candidato a la alcaldía de Málaga por Ciudadanos lo expresa de modo público. Lo que tienen que hacer los vecinos del centro es irse. Pues bueno, la conciliación pasaría porque el modelo que se está implantando de explotación turística, como digo, extractiva en el centro histórico, se modificase. Málaga es grande y parece que se limita a la almendra histórica. ¿Por qué? Pues porque han decidido montar un parque temático en la almendra histórica. Por tanto, lo que va a ver el turista es un reclamo muy concreto, que se llama hostelería. Vamos a hacer un pequeño paseíto a ver el supuesto patrimonio que estamos montando, que como sabemos es bien nuevo. Sin embargo, el patrimonio que tenemos después de más de 2.500 años de historia ha sido arrasado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al puerto árabe de la Plaza de la Marina, actualmente un parking, o a las magníficas tumbas fenicias que se encontraron en lo que actualmente es el parking de la Plaza de la Merced. Sin embargo, se patrimonializa una zona muy concreta porque realmente se está explotando, como digo, como parque de ocio.
¿Cómo se podría conciliar esto con los vecinos? Pues de un modo muy fácil, aplicando las leyes y las normativas, porque actualmente, tanto desde las instancias autonómicas como desde las instancias municipales, hay acuerdo y orden expresa de no aplicarla. Esto se llama dejación de funciones sistemática, que se traduce en, por ejemplo, también una manifiesta hostilidad de la policía local cuando los vecinos hacen ver que hay situaciones totalmente insostenibles en la calle, en la vía pública, armando pues los 3 grandes pilares que constituyen este acoso y derribo para expulsión de vecinos. Uno, el ruido. Estamos en la ciudad de España que más amplio tiene el horario de cierre de locales de hostelería por la noche, incluidas las terrazas. 2, la ocupación de vía pública. El centro histórico de Málaga ahora mismo es Disneylandia y, como todos sabemos, nadie puede vivir en Disneylandia, de eso se trata. Y 3, ya directamente la invasión del espacio íntimo mediante las viviendas de uso turístico que están absolutamente desregularizadas, porque tanto, insisto, la instancia autonómica como la municipal ha decidido no actuar. Entonces, medidas, pues simplemente que se apliquen las leyes que están vigentes, que no se están aplicando por parte de los responsables de que se apliquen. Este era el vídeo y en la hora que llevamos pues hablando de todos estos temas, ya yo creo que se han puesto sobre la mesa pues un análisis bastante coincidente por diversos actores, desde actores más críticos como pues Carlos Miranda o Guillermo Busuttil, que ya aparecían, pues uno representando el sentir de una asociación de vecinos del centro, otro un sector de la sociedad, pues que él también representa como que se puede ver, ¿no? En lo que él dice, pero también un poco la visión más institucional del decano de turismo o los análisis que nos hacían aquí nuestros invitados, pues también van por el mismo sentido. Me parece que la voluntad política es imprescindible, ¿no? Y esto se reclama. Se habla de preservar el carácter residencial de los centros de las ciudades, diversificar los usos, ampliar las áreas turísticas, regular los apartamentos turísticos, restringir la movilidad, ¿no? de estos artefactos pues, que están detrás del turista motorizado, regular los horarios, controlar el ruido, regular el espacio. A mí me parece muy interesante este planteamiento de que la dignificación del espacio para el residente, lo que es bueno para el residente, termina siéndolo también para la ciudad, ¿no? Pero yo antes de un poco abrir el debate aquí entre quienes estamos, me gustaría preguntaros a vosotros los expertos, de todas estas cosas, ¿cuáles funcionan? Entiendo que son muchas, pero realmente funciona, porque tú hablabas, se estaba reclamando por una parte que se diversificara o que se ampliara, no se restringiera al centro de Málaga en este caso, el uso turístico, pero tú misma nos has comentado cómo ese intento que se ha hecho en Madrid, ¿no? De llevar a los distritos el turismo, pues no ha sido nada exitoso, ¿no? Hombre, parece que lo de los ruidos y lo de los ruidos y el espacio, bueno, pues eso se entiende que si la policía local interviene, supongo que al final se debe conseguir. Me gustaría saber cuáles de estas cosas funcionan y también si hay un temor por parte de los políticos a la hora de entrar ahí, pensar que nos vamos a quedar sin turismo si somos muy rigurosos en el control de ruido, del espacio, de la dignificación. Mi pregunta es, ¿realmente esto es así o se trata de cuidar porque no solamente la experiencia de los residentes, sino también la experiencia del turista, que cuando va a una ciudad turística quiere tener una experiencia, no quiere sentirse masa, quiere sentirse, o no, al menos no todos, ¿no? Sino quiere sentirse, pues alguien que está disfrutando de una ciudad que es algo más que un parque temático. Son muchas preguntas, pero a ver, antes de... A ver, varias cosas. ¿Cómo convencemos a los turistas que no vayan al centro? Imposible. No, claro, los turistas quieren ir al centro, Los turistas quieren ir al centro. ¿Qué hacemos nosotros como turistas? Pues cuando vamos a Berlín vamos a la Puerta de Brandenburgo. Claro. Y no nos pueden decir, no, pero vaya usted a ver un barrio de arquitectura soviética muy interesante.
Bueno, pues a lo mejor si voy 8 veces a Berlín, pues la 8ª voy a ver esa otra cosa, pero hay un atractivo de los espacios centrales, icónicos, identitarios, llamémosles, que esa dinámica no se puede cambiar. Bueno, eso es una cosa. Luego, la otra, ¿por qué los gobiernos o por qué los ayuntamientos no toman determinadas medidas? ¿Por perder turistas? Yo creo que es por perder votos. Es decir, tú dile a la terraza que cierre antes o dile o limita el espacio dedicado a terrazas o limita o prohíbe los patinetes. Pues hay empresas con intereses en que haya patinetes, hay hosteleros con intereses en que haya hostelería. Y eso por eso hay veces que cuando se achacan cosas al turismo hay que poner cara al turismo, porque el turismo muchas veces está dentro. Es decir, hay gente que vive del turismo. Y en una ciudad hay gente que padece el turismo y gente que vive del turismo. Entonces, bueno, pues el equilibrio no siempre es... Yo creo que son decisiones arriesgadas porque no tanto por perder turistas, sino por perder votantes o por, digamos, enfrentarse a los propios vecinos. Eso es... Y luego es que has dicho tantas cosas que me... Bueno, con relación a esto, una de las preguntas que hacía era... Ese tipo de medidas que son restrictivas de los usos turísticos de alguna forma, a la postre, la experiencia nos dice que son beneficiosas para el turismo en el sentido de que también preservan la buena experiencia del turista o no necesariamente. Bueno, esos turistas que han aparecido con una despedida de soltero, una gincana o lo que fuera, se lo estaban pasando bomba. Claro, o sea, su experiencia era maravillosa para ellos. ¿No? Claro, no podemos decir... hay veces una mirada muy elitista de lo que consideramos la calidad de la experiencia turística. Pues experiencias turísticas hay de muchos tipos, como personas hay de muchos tipos. Otra cosa es que, bueno, pues queramos mantener ese espacio urbano con unas funciones urbanas tradicionales o con una vida urbana, digamos, normal, entre comillas. Y yo creo que sí que hay margen para actuar, y yo creo que se debe actuar. Es decir, si alguien ve a alguien si un policía municipal ve esas actividades, puede poner una multa. Bueno, esto no es un parque temático. O puede poner una multa, a lo mejor no puede poner una multa, pero yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo por intentar. Ahora, las medidas restrictivas, por ejemplo, de las moratorias de usos, ¿funcionan o no funcionan? Pues depende, porque cuando se aforan los espacios, se afora una actividad, se restringe el número de entradas a un sitio, se está creando un mercado de la especulación por el que tiene acceso a eso. Es decir, bueno, yo vuelvo la Alhambra. ¿Que haya 8.000 entradas es bueno? Pues bueno, es bueno para el monumento, es bueno para la calidad de la experiencia de la gente que entra en el monumento, pero generas un mercado alternativo de reventa. Porque si hay escasez y hay mucha demanda, bueno, pues generamos otras cosas. Es decir, no existe y puede pasar lo mismo con el tema de las licencias de apertura de establecimientos. Bueno, ¿qué pasa si ponemos una moratoria y decimos no se abren más establecimientos en el centro histórico como zona saturada? Bueno, pues, ¿qué mercado paralelo se genera? O sea, las cosas nunca hay una solución perfecta. El equilibrio, por supuesto, es muy difícil. Lo que pasa es que es verdad que cuando se ven esas imágenes, cuando ves ese nivel de ruido a esas horas, pues claro, es normal que la gente se vaya. Es que la función residencial es incompatible con esa función de ocio. Ahora mi pregunta, ¿todo ese ocio es ocio turístico? ¿O hay mucho ocio malagueño que va al centro? Claro, es que ahí hay muchas cosas, porque en San Sebastián, la parte vieja, es verdad que hay ocio turístico, pero es que hay mucho ocio donostiarra en la parte vieja. O sea, son los propios donostiarras y son los propios madrileños los que saturan Lavapiés, los que saturan la Tina. Y claro, eso, bueno, pues quitar lo que es turístico deslindar lo turístico de lo no turístico es complicado. No hay medidas que sean turísticas para solucionar, hay medidas que son ciudadanas. Bueno, vamos a tomar decisiones, pues vamos a esponjar esa función de ocio. Vamos a ver si es posible esponjar, pero... Bueno. Vale, quería decir... Sí, no...
cosas que funcionen, ¿no? Preguntamos qué hay que funcione o si cabe esperar que... Obviamente no cabe que se resuelvan todos los problemas de una sola vez, desde luego sin voluntad política no se puede resolver ninguno, pero dentro de todo esto, ¿qué experiencias hay de éxito en ciudades parecidas a la nuestra digamos, llevar los problemas a un nivel que haya terminado por resultar más satisfactorio para los residentes también, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. ¿Tú puedes hablar de esto o tampoco? No, porque si no, entonces, al final le vamos a tener que dar la razón a este político, ¿no? Del que hablaba Carlos Miranda, de que la solución que es irse, ¿no? O sea... Hombre, esa solución sí, claro, es radical y funciona bien. Es como el centro, en la famosa City de Londres, prácticamente no hay habitantes. Y muchos de estos centros de las grandes ciudades pues no hay, se llena y se vacía, y entonces pues bueno, pues el centro de Londres u otras ciudades pueden soportar un nivel alto de ruido sin grandes problemas. Claro, verdaderamente son esos espacios de ocio, ¿no? Complementando lo que decía María, soluciones, vamos a ver. Habría que distinguir las que son, si queremos, ocio, turismo, aunque vayan juntas. Para hacer despedida de soltero o para comer es necesario que sea en el centro. Hombre, lógicamente, para ver cierto monumento, la Puerta de Brandenburgo u otro, el Foro, pues tienes que ir ahí. Pero para comer o para hacer una despedida de soltero tiene que ser en el centro histórico. Eso es lo que habría que reflexionar. Hacer un solteródromo incluso, ¿no? En algún momento. No, lo digo porque quizás en su momento aquí tuvimos botellódromos, ¿no? O sea que pueden plantear mucho. El problema es que se haga donde se quiera, ¿no? Bueno, pues esto es... Pero es que las funciones relacionadas con el ocio son muchas y lo que habría que pensar... ¿Todo se debe hacer en el mismo sitio o en los mismos sitios? Pensando que, bueno, es que esto, como decía uno de los intervinientes, ¿no? Son ciclos, ¿no? La piedra de Sísifo, y no dudemos ni dudéis que el turismo aquí en Málaga en un tiempo pues vendrá abajo y bajará, como ha sucedido en otros momentos, y vendrá otros procesos, ¿no? Y cuando muchos de estos locales en el centro cierren y queden abandonados, ¿quién paga, digamos, toda esa reestructuración de espacios degradados, etcétera, etcétera? ¿Quién consigue que vuelvan, no sé, vecinos u otras actividades? Cuando, bueno, pues esto es como en la época maravillosa de la burbuja inmobiliaria. ¿Quién pensaba, digamos, frenar o que no creciera tanto? Pues absolutamente nadie, ¿no? Igual que este proceso, ¿quién lo va a frenar? Pues el mercado. Bueno, ya sabemos que el mercado después tiene sus externalidades y tiene un coste muy, muy elevado. Lo que más que soluciones de otras ciudades, pues que es que podía empezar a plantear, es que en tal sitio hacen esto, es que, yo sé, en Dinamarca, en Copenhague, apenas hay B&B, es que, bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero lo que sí se puede, desde luego, es diversificar ciertos tipos de ocio. Estoy hablando de ocio, es que hablando de turismo, los turistas. Ocio, hay muchos tipos de ocio, ¿no? Y, bueno, ahí habría mucho que hacer. Tenemos mucho paseo marítimo, tenemos muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, lo que tú vienes a decir, y ya pasamos la palabra al público, que diversificar los usos tendría una función positiva de diversificar riesgos. Entonces, como mínimo, parece una medida prudente en cualquier caso, sí, ¿no? Lo que sucede es que si yo, como empresario, estoy como empresario, desde el punto de vista del empresario, no es tan rentable, porque, claro, lo que a mí me resulta mucho más rentable es que mi oferta y mi demanda esté lo más cercana posible. Claro que para mí personalmente me es más rentable que tenga donde se aloja, donde comen, donde se divierte, en todo un espacio, porque ya sabéis, una oferta llama a la otra, en contra de que no, para nada, cuanto más restaurante haya, mucho mejor.
claro, si a mí no me ponen coto, yo quiero que estén todos lo más juntos posible. Otro será, digamos, desde el punto de vista social o de regulación, pero si dejas al mercado, yo lo que quiero es tener que estén lo más juntos posible, que estén mis turistas, vaya, que se prácticamente baja escalera y tenga restaurante ahí, u otras actividades. Ahora, desde el punto de vista de planificación de la actividad turística, el urbanismo, esto es otra cosa totalmente distinta. No necesariamente todos tienen que estar juntos, pueden estar totalmente separados. Ya podríamos, bueno, es igual que cuando se habla de la oferta cultural, bueno, pues también, claro. Bueno, pues sí, claro, cuanto los museos estén más cerca, pues mejor funciona, porque el turista per se es muy vago, excepto que tengas fuera un museo con algo absolutamente maravilloso. Entonces iba a ir, pero si no, no. Entonces, pues concentramos todo, ¿no? Concentramos la oferta de museo, el que sea, concentramos la restauración, concentramos las tiendas de souvenir, concentramos la monofuncionalización máxima desde el punto de vista económico. Es un éxito total, es lo maravilloso. Es como si voy a una especie de Corte Inglés y perdón por la Corte Inglés, Carrefour, lo que queráis, todo junto. Pues para el que viene de fuera es maravilloso. No tengo que desplazarme a ningún sitio, lo tengo todo juntito. Desde el punto de vista económico, rentabilidad máxima. Desde el punto de vista urbanístico, social, pues externalidad, perdón por la palabra, problemas, otro tipo de problemas sin solución. Ciudades, pues simplemente con ir a ciudades que hay más diversidad y funcionan, se ve, funcionan bien, es copiarlo, pero no serían las soluciones turísticas, en esto comparto con María, son las soluciones de gobernanza política, eso es las que hay que copiar, las otras están ahí, es a golpe de clic. Ahora, implementarla, eso sí que es complicado, ¿no? Eso ya también depende también de vosotros, lo que planteéis y, bueno, y presionéis, ¿no? Muy bien, pues decía Guillermo Busuttil que parte de la solución estaba en contar con los ciudadanos, porque tú vienes a decir, o vosotros venís a decir, claro, que el turismo es muy diverso y que en ese sentido pues hay gente para todo, y entonces desde luego hay un tipo de turismo que puede estar encantado con lo que ocurra. La cuestión está quizá en qué turismo es el que la ciudad es capaz de admitir, considerando la capacidad de acogida pues también como algo político, ¿no? Hablando de polis, aquí estáis vosotros, y no sé si alguno tiene algo que, bueno, a alguien le gustaría hacer, no sé si una pregunta o una observación o una consideración sobre todo lo que estamos hablando. Sí, estupendo. Hola, gracias. Pues ha sido muy interesante. Yo también me dedico a lo que es la planificación del turismo, en particular en espacios protegidos, y sí que nos enfrentamos muchísimo a todos los problemas de capacidad de carga y todo lo que se habló. Y yo quería poner sobre lo que se decía, pues un poco en general, de la falta de estrategias y de planificación integrada, completa, pues sí que hay además un aspecto que muchas veces no se considera, pero que sí que ocurrirá, y sobre todo aquí en esta zona del Mediterráneo, que es el cambio de clima. Aquí va a haber un aumento de temperatura en los próximos años bastante relevante, aunque haya todavía gente que no considera que eso sea una cosa, pero el Mediterráneo en concreto es un punto caliente para lo que es el cambio climático, y se habla ya de que cambiarán los índices de confort turístico, etc. Y eso, otra vez, ¿dónde nos dejará? Probablemente en Málaga ya habrá olas de calor y situaciones donde ya los turistas irán a otro sitio. Y es probablemente más cercano de lo que pensemos. Y otra cosa que también quería añadir, más bien como, no sé si posible solución, pero quizás deberíamos también como sociedad en global mirar a hacer lo que es, no lo sé decir en español, awareness raising, o sea, llamar la atención. Llamar la atención más en lo que son los impactos de ese turismo, que muchas veces también quien es turista, todos somos también turistas, no somos solo residentes, pues no lo sabe. Y como ha pasado en el ámbito de la agricultura, si pensamos con la agricultura ecológica, biológica, pues sí que hubo un cambio. Entonces,
también dar más un mensaje, dar a conocer esos datos, pues es muy relevante. Así. Sí, no, desde luego. Sí, yo también en ese sentido me planteo que si a la gente que viene en un crucero pues se le da no sé, se le hablara de la importancia de preservar lo que viene, lo que hay, o los aeropuertos, se hiciera campaña. ¿Cómo han funcionado esas campañas? ¿Han funcionado las campañas de concienciación? Concienciación, pues yo creo que poco, sí. Porque en realidad lo que sería ideal, lo que siempre al turista, una vez que lo tienes en destino, ya tienes un problema, ¿no? ¿Cuándo no tienes el problema? Cuando está el turista en su casa y está tomando decisiones de múltiple tipo, decisiones de dónde va, pero una vez que ha decidido dónde va, ¿qué es lo que va a hacer dónde va, ¿no? Ahora cada vez bueno, tenemos más información y más capacidad para planificar viajes, desde reservas anticipadas, desde un montón de cosas, ¿no? Yo creo que buena parte del reto de la gestión turística está en llegar al ciudadano, al turista, donde estamos tomando las decisiones. ¿Por qué? Porque si somos capaces de saber, bueno, pues que hay un problema en tal ciudad, o que tenemos que reservar con tanta antelación, o que simplemente, pues para cuando lleguemos a la ciudad de Málaga, si queremos aparcar en el casco histórico, o si queremos ir al casco histórico, no vamos a poder entrar con nuestro coche al casco histórico. Hay un sistema, o sea, todas esas cosas ayudan, pero el problema es cuando ya tenemos a los visitantes en destino y entonces empezamos a tener un problema, o muchos problemas, o el problema elevado a la enésima potencia, un día de máxima afluencia. Todo esto, claro, siempre nos movemos en una dialéctica, porque cada vez tenemos más herramientas para entrar en contacto con el visitante potencial, concienciarlo, educarlo, decirle cómo tiene que comportarse, etcétera, y cada vez el mercado nos pone en posición de, bueno, tomar más decisiones sobre la marcha, ¿no? Bueno, pues hay un billete de bajo coste de última hora, pues ahora decido ir a no sé dónde. Entonces, claro, el escenario no es siempre con el que nosotros queremos trabajar, ¿no? O con el que nos planificamos para una cosa, pero al día siguiente de repente aparece algo de la chistera y nos descoloca, ¿no? Y el tema de las plataformas ha descolocado. Eso es lo que realmente está modificando el uso turístico de los centros urbanos. Y no solo de los centros históricos, en las ciudades grandes, de barrios populares que antes no eran barrios turísticos y se están transformando. Y eso lo hacemos nosotros. Es decir, que hay veces que digo, joder, como turista, ¿cómo es mi comportamiento? Pero María, ¿cómo es tu nombre? Carla hablaba de la posibilidad de un cambio de mentalidad del mismo tipo que se ha producido, por ejemplo, pues, en el ámbito del consumo y particularmente pues, el consumo verde y tal, ¿no? Yo me pregunto, aunque sea más o menos a la fuerza, no se puede, ¿hay experiencia de haber implicado a las marcas, ¿no? a estas grandes plataformas en la responsabilidad corporativa que también vende? Porque al fin y al cabo, o sea, cada vez más uno de los, digamos, elementos de marca es la responsabilidad social. Entonces decir, oye, mira, di desde tu plataforma, recomienda de tu plataforma que se haga, que si se va al mercado, pues bueno, que se tenga en consideración que es importante, que es un espacio que tiene una riqueza antropológica, no sé qué, que sean relativamente, que la gente sea relativamente que no sea muy agresiva, que a la hora de moverse tenga cuidado con que el residente está por ahí, tal, no sé, me refiero o a la hora de consumir, que haya recomendaciones de ubicarse, pues si quieren más tranquilidad, el centro tiene su ventaja, pero también tiene su inconveniente. O sea, no se puede implicar a las marcas, a las grandes plataformas, para que también un poco construyan esa conciencia. Creen discurso. Sí, creen discurso, creen relato, ¿no? Que bueno, al final el relato también vende, ¿no? Sí, lo que pasa es que al no final... para todo tiene su público, bueno, pero vamos a vender relato, vamos a vender un buen relato, ¿no? ¿O no? Hombre, yo no es un tema que controle yo mucho, de las plataformas, pero yo no sé si mi nube tenía alguna cosa parecida, ¿no? El problema es que es cuando algo se pone o sea, cuando algo da el salto
a la gran difusión, ya estás perdido. Entonces ya no es lo de que hablen mal, que hablen de uno, bien o mal, da igual, pero tú ya estás en primera línea de bueno, eso es positivo si tú te planteas que lo que quieres es tener muchos visitantes. Bueno, pues, pero yo no sé si es tan positivo estar presente desde el punto de vista de la gestión de los espacios residenciales, que es lo que nosotros, o sea, lo que nos preocupa, o lo que preocupa a la gente que estamos hoy aquí es, bueno, cómo preservar la ciudad para los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo no hacemos de espacios que eran residenciales espacios turísticos? Claro, pues no estando en el mapa. Pero es que estos espacios, o sea, Málaga ha luchado mucho por estar en el mapa. Ha luchado por estar en el mapa. Entonces, claro, ahora volver a la tortilla es complicado. En el mapa se puede estar de muchas maneras, ¿vale? No es lo mismo que yo esté Málaga en el mapa con una publicidad diciendo que aquí vale todo, que tenemos viviendas turísticas a 5 euros la noche, que los bares abren toda la noche y que aquí vale todo, no es lo mismo a decir que en Málaga hay una legislación donde no se pueden hacer determinadas cosas. El turismo, yo entiendo que el turismo es un fenómeno, como es la droga, como es la pornografía, como es cualquier cosa, un fenómeno. Como yo trate el fenómeno, así funcionará. Es decir, es una cuestión absolutamente política, de que los políticos se han vendido al mejor postor y el mejor postor es el dinero. Entonces no están cuidando a los ciudadanos. Málaga, Barcelona, Madrid, cualquier ciudad tiene siglos de historia. El turismo es una cosa totalmente nueva. Y lo que pasa es que nosotros, en Málaga concretamente, los políticos entienden que la industria que tenemos es el turismo. Y el turismo es una industria muy débil, es una industria muy volátil, que en cualquier momento se va, como decía el señor de aquí, y nos quedamos con las patas colgando. ¿Y quién va a pagar eso? Los ciudadanos. Porque lo importante, antes que el turismo y antes que cualquier cosa, está el ciudadano que ha hecho la ciudad. Y eso debería ser respetado por todos los políticos, porque los políticos no hacen normas para los ciudadanos, hacen normas para llenarse los bolsillos. Porque aquí tenemos una ordenanza donde dice que hay, la ordenanza de espacio público, que hay, como un espacio singular, no me acuerdo el nombre, ¿no? Es una medida, digamos, que en principio está pensada para ser restrictiva en aquellos lugares que merece la pena ser más cuidados. Pues eso el ayuntamiento lo utiliza para hacer lo que les sale de las narices, para poner más toldos, para poner más mesas para todo esto. Por tanto, ellos son los responsables, no el turismo en sí. Porque si yo voy a una ciudad y veo que hay un cierto respeto en la ciudad, yo respeto. Porque si yo voy a una ciudad donde todo se tira al suelo, yo tiro al suelo las cosas. Pero si voy a una ciudad donde veo a la gente que lleva el papel a la papelera, yo también me creo conciencia de eso. Por tanto, la responsabilidad primera y principal es de los políticos, no nos confundamos. Ellos son los que con los votos nuestros están destrozando la ciudad. Y están permitiendo que venga el turismo de despedida de solteros, el turismo de low cost. A mí no me importa que haya un aeropuerto que tenga vuelos baratos. Si yo tengo una ciudad con una normativa, con una ordenanza que no permite determinadas cosas, que vengan los que sean, porque estos no van a entrar. Y eso es lo que me parece que se está difuminando, entiendo, el problema. Que hay que pedirle responsabilidades a los políticos y que legislen en función del ciudadano y no en función de que se llenen los bolsillos, no en función de que vamos a tener, hablamos de que está creando mucha riqueza el turismo. ¿Para quién? Para los fondos buitres. Porque los trabajadores están cobrando 500 euros con un contrato de media jornada sin cotizar en la seguridad social
y echando horas en negro. Esto no es. Esto es lo mismo, están haciendo con la hostelería lo mismo que estamos haciendo con el tema de las industrias, que en China se hacen los vestidos a 2 céntimos porque no hay una regulación, porque están trabajando como esclavos, ¿no? Y entonces se llevan la industria de aquí. Y aquí, como los permiten trabajar como esclavos, están aquí viniendo por eso. Si tuviésemos una regulación decente y una regulación justa, no habría estos problemas. Muchas gracias. Sí, tenemos por aquí una palabra pedida de una persona que aúna una conciencia social que me consta, el profesor Joaquín Castillo de Mesa, con también estar hasta cierto punto involucrado en el negocio turístico, con lo cual me parece... Sí. Bueno, pues yo no sé, después de lo que has dicho, no sé si hablar, porque... Pero me quedo con la visión de que todos somos turistas, ¿no? Y de que todos somos parte del problema y que de alguna manera yo lo que veo continuamente es un sesgo muy importante en la opinión sobre desde un punto de vista muy negativo siempre. O sea, el turismo como un problema. Seguramente si no tuviéramos turismo sería un problema. Un grave problema. Y trataríamos de tener turismo. Pero como tenemos turismo, hay un problema. La consecuencia del turismo. Pero, Joaquín, me pregunto, un segundo sí, corto, no. Me pregunto, cuando vamos a la playa, todos en masa, a determinadas playas donde los residentes viven junto a la playa, si todo eso no es masificación para los que están viviendo junto a la playa. Y si tendríamos que ordenar y regular el derecho a estar en una playa o no, como espacio democrático que es y como espacio común y público. Para eso no hay problema, porque todos tenemos el derecho de poder ir allí a la playa que queramos, ¿no? Y es maravilloso. El espacio más democrático que hay es la playa. Ahora bien, con respecto al tema del turismo, ya es otra cosa. Ya empieza el etnocentrismo y es donde yo vivo, donde yo estoy, yo quién soy, turista, no, yo soy residente, no soy turista. Cuidado con ese tipo de discursos del otro, cuidado de demonizar el turismo, porque todos somos turistas. Y lo que yo creo que también nos estamos viendo esto en términos de oportunidades. Málaga está muy bien posicionada. Deberíamos de pensar si todo esto no es una gran oportunidad, porque justo ahora que se está generando todas estas plataformas que están, democratizando la posibilidad de que no sean empresas, monopolios, los que dominan la gestión del turismo, sino cualquier ciudadano que pueda tener una vivienda, ponerlo a ese uso. Málaga, que es una ciudad históricamente con un stock de segunda residencia muy grande, estamos mirando más el problema que la oportunidad. Esos fondos de inversión que vienen a quitarnos todo... Esos fondos, antes no lo ha habido en las cadenas hoteleras. Las cadenas hoteleras no son fondos de inversión, el Marriott no son fondos de inversión, ahora ya sí hay fondos de inversión. ¿De qué estamos? Quizás yo trato de provocar un poco para reflexionar, ¿no? Igual estamos pensando siempre en lo mismo, ¿no? Problemas. ¿Y dónde están las oportunidades? Porque, cuidado, todo el que tenga aquí una vivienda de alquiler, todo el que tenga aquí un negocio que se dedica al turismo, todo esto está fijado al territorio. No son plusvalías que se vayan fuera. Obviamente el mercado trae empresas de fuera, trae residentes que son extranjeros. O no, que no compren los extranjeros casas. Que no compren los extranjeros casas, que no tengan el mismo derecho que nosotros. ¿En qué nos estamos metiendo, no? Cuidado. Solo esa reflexión es la que quería trasladar. Muchas gracias, Joaquín. Y tú querías hablar, solamente voy a decir, hay palabras por ahí, una cosita, a ver, tenemos 15 minutos, yo estoy encantado de que haya muchas palabras, tenemos 15 minutos y después hay más planes, entre ellos, entre otros, el Vicerrectorado de Cultura gentilmente ha invitado a los asistentes a esta charla pues a que participemos del catering de la inauguración de la exposición Papúa, una prehistoria contemporánea de Ángela Calero, que también será estupendo ver y que, por cierto, para que no os perdáis, va a estar al final, esa misma planta al fondo de la sala. Digo lo de los 15 minutos por una cosa, para pediros que seáis lo más sintético posible en las intervenciones para que podamos hablar todos, ¿vale? Y después seguiremos hablando en el catering, no obstante. Dime, Fernando. Venga, yo voy a hacer una respuesta
muy sintética y muy rápida. Una, no se me pasa respecto a lo que Carla, ¿no? Sí. Una de las cosas que sí yo creo que que va a tener una relación muy evidente es los vuelos de bajo coste, que en algún momento seguramente sus precios se elevarán y cambiarán la actual situación, ¿no? El turismo genera, digamos, mucha contaminación relacionada con el transporte y probablemente esto será uno de los elementos que entre en el juego y recolocará otra vez mucha de la actividad turística, mucha de la que es internacional pasará a ser nacional y, bueno, ahí probablemente. Otros aspectos, ahí ya tengo más dudas, ¿no? Lo de la elevación del nivel del mar, pues aquí constantemente arreglamos playas, hacemos barbaridades, esto no confío en ello, pero otros estudios, bueno, pues ya sobre calentamiento nos daría para otro debate. Respecto a lo que decía aquí el interviniente, el compañero, ¿no? Lo que comenta es interesante, pero ahí hay una variable que, bueno, no hemos comentado o no ha comentado, ¿no? Fijaos que apenas hablamos de problemas turísticos o de turismofobia, etcétera, en los espacios, digamos, destinos, poblaciones creadas turísticamente expresamente. Apenas esto lo escuchamos, que yo digo, yo en Fuengirola o en Mijas, ¿no? O en Torremolinos, una cosa, perdón, bastante más anecdótica. O bueno, si lo hay, con menos incidencia, pero porque esos espacios se crearon fundamentalmente enfocados a la actividad turística. ¿Has hablado de playa? Claro, en espacios o cercanos o próximos dedicados o enfocados a la actividad turística desde el inicio. No tenemos grandes problemas, incluso los espacios, si queréis, o las localizaciones hoteleras, en los espacios que, de una u otra forma, mejor o peor, se planificaron para el turismo. El problema lo tenemos en espacios que inicialmente se crearon como actividad residencial, que relocalizamos y metemos otra actividad sin ninguna planificación. Ahí ya empezamos, claro. ¿Qué problema va a haber donde se ha creado espacios expresamente turísticos, donde son bloques de apartamentos? Puede haberlo, pero está, digamos, de otra actividad, tiene otros accesos, tiene otros, si quieres, aparcamientos, tiene otro tipo de actividad. Falta de planificación. Profesor Almeida, que tenemos por aquí palabras. Sí. Yo soy una modesta residente. Entonces, desde que estoy aquí, se me están quedando cosas como ráfagas. Por ejemplo, el turismo sostenible y el derecho a la ciudad de los residentes. Se me queda la palabra incidencia, la palabra impacto, coches, playas, calles, paisaje urbano, presión urbana sobre humanos. Todos turistas, y pienso yo, pues todos residentes. Y ahora os voy a decir algo como muy doméstico. Cuando yo he salido de mi casa para venir aquí, he pasado por mi buzón y justamente me he encontrado una citación para una reunión de comunidad. Mi comunidad se ha convertido, porque está en un sitio privilegiado, en pisos turísticos, casi el 60%. Yo soy la única que vive 3 años sin reunión de comunidad. Y ahora me mandan esto. Los problemas que yo supongo que me afectan, independientemente de los de la calle, que eso ya lo tendrán que arreglar los políticos y el resto de la ciudadanía, pero como todo esto de hago lo que quiero, cuando quiero, lo que me interesa y lo que me deja más dinero, se contagia, pues el único problema, los problemas que yo tengo, más personales y más íntimos, son que mi puerta siempre está abierta,
que en mi escalera hay todo tipo de personas, que el agua es comunitaria y la pago yo, etcétera, etcétera. Y recibo a los 3 años, que lo acabo de recoger, esta citación con el siguiente orden del día. Saneamiento y pintado de fachada del patio, de la cúpula y de patios interiores, así como escaleras comunitarias. Mi casa está perfecta. Esto es para ellos. Instalación de muelle para cierre en portal y retirada de cerrojo. No hay necesidad de llaves. Construcción en patio comunitario de cerramiento acristalado con techado posiblemente de... y una serie de cosas de este tipo. Como yo estoy aquí como persona que vive, otra cosa más para que penséis la repercusión del turismo en las personas que vivimos en la ciudad. El ejemplo que he puesto de la playa yo creo que es idóneo para comparar de lo que aquí se está hablando. Lo que se parece es que las actividades que se están haciendo en el centro histórico de la ciudad de Málaga ahora mismo pues se hacen en espacios públicos, en bien de dominio público, igual que ocurre con la playa. La gran diferencia es, primero, que en la playa no vive gente, ahí no es un espacio que la ley, sobre todo la ley de costa del 88, ya protegió, en el que el uso predominante es un uso común general, del que la gente no saca ningún beneficio, simplemente va a estar, a tomar el sol, de una manera además evidentemente no permanente. Un espacio ordenado, como bien ha dicho el profesor, en el que además hay un límite a la ocupación, claramente establecido por la ley, ya de la ley de costa del 88, con una zona de protección, de servidumbre, etcétera, pero, por ejemplo, una playa no puede estar ocupada, por ejemplo, con chiringuitos en un determinado, no me acuerdo de memoria, un determinado límite. Y, sin embargo, en la actualidad, decía el interviniente actual que no se nos quita nada. Bueno, yo soy ciudadano, hombre, por fin, yo soy ciudadano de Málaga de toda la vida, malaguita toda la vida, y a mí sí que el turismo me está quitando mucho como ciudadano, cosa que no ocurre en la playa, vuelvo a aclarar, porque en la playa, como un espacio ordenado, insisto, en el que el mayor uso es un uso común general, que se llama así por la ley, que es un uso gratuito porque nadie saca beneficio de eso, estar, tomar el sol, bañarse, nadie saca beneficio de eso, y hay un límite de ocupación claramente delimitado. Una playa no puede estar ocupada enteramente por chiringuitos. Dice que no. Bueno, creo que debe informarse un poco mejor sobre la ley de costa. Pero bueno, ahora mismo yo voy al centro histórico y literalmente no puedo andar por muchas de sus calles porque están literalmente ocupadas, en la que ahora mismo hay espacios en los que ya no es ni el lejano, ya queda atrás del tiempo, el pasillo humanitario, que le llamó Rogelio López Cuenca, y sin embargo esos son bienes de dominio público. ¿Cuál es la diferencia? Que no se está respetando en muchos espacios ahora mismo del centro histórico de Málaga y otras zonas, no se está respetando esa limitación a la ocupación, y la gran diferencia, por supuesto, es que esos son usos especiales, o incluso podemos hablar de tal como está ahora la situación, de usos privativos de bienes de dominio público. O sea, hay mucha gente que está explotando eso cuando no es suyo. Eso es la calle, la plaza pública, esos son bienes de dominio público. Y yo no puedo andar literalmente. Esto está ocurriendo ya en el paseo marítimo. Hay amplia zona del paseo marítimo de Málaga en la que no se puede circular, no puedes andar. Se llama paseo marítimo. No olvidemos quién construyó eso. Eso lo construyó, ¿quién lo construyó? Todos lo sabemos. Todos esos bienes lo ha construido la administración pública con dinero público y no de los empresarios privados. Y por tanto, estamos hablando de una actividad en la que hay que compaginar, cosa que no se está haciendo en Málaga desde hace ya bastantes años, demasiado, en la que hay que compaginar intereses públicos con los privados. Y ahora mismo solo están velando, utilizo la palabra muy a propósito, velando por intereses privados de unos pocos. Muchas gracias. Pues tenemos aquí una palabra, otra palabra. Sí, pero no, pero aquí está, me consta. ¿Alguna más que para asegurarnos que solamente dos? Entonces, vamos bien, perfecto, muy bien. Pues, vale, estupendo, gracias. Muchas gracias. Yo como residente, como persona beneficiada laboralmente del turismo y como turista, no voy a exponer aquí mi caso particular, que sería el de cualquiera. Tanto el de un residente como el de un turista o como una persona que se beneficia, ¿no?, del turismo.
Yo creo que el turismo sostenible y el derecho de ciudad o el modelo de ciudad no es un problema. Yo creo que esto que estamos aquí debatiendo es una consecuencia. Y es una consecuencia, yo creo, sin ser ningún gurú, ningún intérprete, de los años 80 España entra en la Unión Europea y se decide que va a ser la despensa y va a ser dedicada a poner caña. Con sus cosas buenas, como ha dicho aquel señor, y con sus cosas malas, como se está diciendo. El culmen fue en el año 92, que es cuando España se da a conocer con 2 grandes eventos, la Expo en Sevilla y la Olimpiada. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Eso es una consecuencia, no es un problema. El turismo, yo creo, no, como ha dicho este señor, no es una cosa moderna. El turismo existe casi desde que existe la persona humana. El modelo es lo que ha ido cambiando y es lo que tenemos ahora, un modelo de turismo que es low cost, es las plataformas, tal. Yo creo que la historia, estamos diciendo que yo totalmente de acuerdo, hay que cumplir la normativa, pero creo que se cumple, por ejemplo, no siempre, por supuesto. Yo he vivido también precariedad laboral, pero creo que eso no es lo común, creo que eso no es lo normal. Y además, si conocemos de esos problemas, nuestra obligación es denunciarlo. Yo lo he hecho, en su caso, cuando lo he conocido. No he ido a ningún sitio, tengo que decirlo, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. Los políticos deben de cumplir la normativa, pero es que los políticos los ponemos nosotros. Deben de trabajar para los ciudadanos, pero es que somos nosotros quienes los ponemos. Entonces, después, con respecto a ese tipo de problemas, yo es que he vivido en varias ciudades turísticas, se producen en todas. El hecho de que te ponen las terrazas más grandes, de que en un beach, en un bien de interés cultural, no se puede poner una terraza, te la ponen. Pero lo ponen aquí en Málaga, lo ponen en Córdoba, lo ponen en Granada y lo pondrán seguramente en San Sebastián y lo ponen en Madrid y lo ponen en Barcelona. No está bien, ni mucho menos. Pero que son pecatas, porque la normativa es una consecuencia de lo que España tenemos a raíz, yo creo, de lo que pasó en los años 80. Estamos viviendo de aquellos polvos a estos lodos, me parece. Y ya está. Muchas gracias. Pues ya nuestra última palabra. Muchas gracias por contestarte a ti un poco. Si aceptamos la diversidad de usos del espacio, y esto es algo viejo, es de los 60, Jane Jacobs igual, tenemos que aceptar también la diversidad de profesionales. Y si no ponemos ciertos límites al turismo, el turismo lo abarca todo. Y te pongo un ejemplo con qué pasa en Málaga. El Parque Tecnológico de Málaga, el Silicon Valley de Málaga, ha tenido que parar las contrataciones de trabajadores, de profesionales, porque no hay vivienda, porque con los sueldos miserables que se pagan no pueden acceder. Por lo tanto, diversidad de usos del suelo, diversidad de profesionales para construir ciudad. La playa lo decía porque yo vivo al lado de la playa y no os podéis imaginar cómo está la playa cuando bajo, no puedo aparcar, no puedo ir al supermercado, no puedo hacer cosas, y son todos gente de aquí, ¿eh? Sí. Lo digo porque la aglomeración es un fenómeno que no tiene que ver muchas veces, el turismo es local, ¿no? Y con respecto a eso, yo obviamente estoy muy de acuerdo con ordenar las cosas y con llevarlas de forma sostenible, pero no con demonizar, o sea... Totalmente de acuerdo, pero por generar debate. Yeah. Vale. Venga, un último inciso. Sí, que no se quede daros las gracias por vuestras intervenciones. Decirte que yo soy vecina del Centro Histórico de Málaga. Hace 4 años que vivo aquí. He visto toda la evolución que está sufriendo. No te puedes ni imaginar lo que es bajar, no a la playa, sino a la calle de tu casa, a tu portal por la mañana. Es terrible, ¿eh? Lo que no entiendo es cómo Málaga está copiando el modelo Barcelona, que está completamente agotado, que ha visto que no funciona, ¿eh? Y sigue haciendo exactamente lo mismo. Cuando el turista vea que esto no es la ciudad que ellos piensan, que es un sitio mono, donde vienes a una tabernita, te tomas un vino, tal, eso que ellos piensan que Málaga ya no es esa ciudad que huyen, que es Barcelona o que es Madrid, ¿eh? Y se ha convertido en un parque temático completamente. Eso, como malagueña, como residente, me duele muchísimo, porque agotarán la gallina de los huevos de oro y después no tendremos nada, como pasará siempre. Eso es lo único, es solamente lo que quería hacer, es... poner como una terapia, porque estoy un poco agotada con esto. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Solamente emplazaros a varias cosas. Primero, para quien, como decía, quien quiera acabar la noche, la posibilidad de la exposición, el catering. El Festival de Filosofía está en las calles, también promocionado por la Térmica, una de las instituciones que están detrás de este proyecto. Y bueno, si os ha gustado el formato, pues el próximo 4 de febrero, el lunes 4 de febrero, ya en la Térmica, pues estaremos hablando del acceso a la vivienda con el sociólogo David Madden, ¿no?, que va a presentar su libro
en defensa de la vivienda y también, bueno, con expertos y activistas del derecho a la vivienda. Gracias.